Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Cuando era niño, solía pensar que la frase «la familia lo es todo» era una especie de verdad universal, como la gravedad o las matemáticas. Mi nombre es Brayden, tengo 23 años ahora, pero cuando esta historia comenzó, estaba cumpliendo 18. Todo lo que creía saber sobre la familia estaba a punto de estallar en mi cara. Lo curioso es que todo empezó con un pastel. Un pastel y una carta de beca, así que retrocedamos un poco en el tiempo. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen tus asuntos antes de que tú mismo lo sepas. Mis padres, Karen y Dale, no eran las peores personas del mundo, pero definitivamente no eran los mejores. Mi madre siempre tenía la mecha corta y una larga lista de cosas por las cuales quejarse. Y mi padre, bueno, digamos que Dale estaba más interesado en su refugio personal que en sus hijos. Tenía un viejo sillón reclinable. Básicamente vivía en el sí, no le estaba gritando a la televisión, me estaba gritando a mí, yo nunca fui el hijo predilecto. Ese título le pertenecía a mi hermano Mayo Caleb, el típico chico de oro. Era popular, atlético, con calificaciones decentes y totalmente incapaz de hacer algo malo a los ojos de mis padres. Yo era el silencioso. El lector, el niño que se quedaba tarde en la escuela para ayudar, limpiaba la biblioteca porque era mejor que ir a casa. Mantenía la cabeza baja, me esforzaba al máximo y hacía lo que me decían en su mayoría. No era perfecto, pero lo estaba intentando. A pesar de todo, realmente me interesé en la escuela. Se convirtió en mi escape, amaba las matemáticas y la informática y me entregué por completo a ello. Nadie en mi familia lo entendía. Me llamaban pequeño nerd o el futuro técnico que arreglará nuestro wifi gratis. Siempre lo decían con una risa, pero las bromas se volvieron pesadas. Aún así, seguí adelante porque, en el fondo, creía algo. Pensaba que si lo hacía lo suficientemente bien, tal vez finalmente me verían. Llegó el último año y solicité cada beca que pude encontrar. No era ingenuo. Sabía que mis padres no iban a pagar la universidad. Lo dejaron claro durante años. Si quieres ir a la universidad, mejor que lo resuelvas tú mismo, decía mi padre entre sorbos de cerveza barata. No estamos hechos de dinero, así que lo resolví por mi cuenta. Solicité un prestigioso programa de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en una universidad a 3 estados de distancia. Era difícil, pero entré. No solo eso, obtuve una beca completa para todo. Cubría matrícula, alojamiento, comidas, todo. Recuerdo abrir la carta solo en mi habitación, mirando las palabras como si pudieran desaparecer si parpadeaba demasiado fuerte. Se sentía como libertad impresa en papel grueso. Lloré en silencio, por supuesto. No quería que Caleb me escuchara y empezara con su rutina habitual de «no seas blando». Esperé unos días antes de decírselo. Pensé que tal vez estarían orgullosos. Pensé que tal vez esto sería lo que cambiaría algo. No esperaba globos ni una fiesta, pero un buen trabajo hubiera sido agradable. En cambio, obtuve silencio. Mi madre apenas miró la carta. Estaba viendo uno de esos programas de bodas que le gustaban con media copa de vino en la mano. «Eso es lindo, Brayden», murmuró sin siquiera levantar la vista. Mi padre la leyó por encima y comentó algo. «Así que, solo te dan dinero gratis, ¿eh? Debe ser agradable». Caleb ni siquiera estaba en casa. Probablemente estaba con su novia o emborrachándose con sus amigos y enviándolo al chat grupal de la familia. Clásico de Caleb. Una semana después, era mi cumpleaños número 18, no esperaba mucho. Tal vez una cena pequeña o un pastel comprado en la tienda, si tenía suerte. Pero mi madre me llamó. Esa mañana me dijo que tenían algo especial planeado. Mi corazón realmente se aceleró. Pensé que tal vez me estaban sorprendiendo, que finalmente habían cambiado de opinión. Había un pastel comprado en la tienda. Tenía mi nombre escrito en glaseado azul. Estaba un poco inclinado, pero aún así era algo. Mi padre incluso me estrechó la mano y dijo, bueno, ahora eres un hombre. Es hora de actuar como uno. Fue lo más parecido al afecto que había recibido de él en años. Todos nos sentamos a la mesa. Mi madre se sirvió otra copa de vino. Apenas era medio yao y entonces puso una expresión extraña. Era como si se estuviera preparando para algo. Fue entonces cuando mi padre lo dijo. Sobre ese dinero de la beca, hemos estado pensando. Realmente no necesitas todo eso para ti solo, ¿verdad? Parpadeé. ¿Qué? ¿Todavía vives aquí? Dijo él. Te hemos alimentado, pagado tus cuentas y mantenido un techo sobre tu cabeza todos estos años. Es justo que contribuyas. Tu madre y yo estamos atrasados. Espera, dije lentamente. ¿Quieres que te dé el dinero de mi beca? Mi madre intervino. No todo, cariño. Solo lo que sea razonable. Aún tendrás suficiente para la universidad. Solo pedimos un poco de ayuda. Eso es lo que hacen las familias. Nos cuidamos unos a otros. Me quedé allí sentado, atónito. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Hablaban en serio. Realmente pensaban que les entregaría mi dinero. Era el dinero que yo había ganado, algo que debía ser mi boleto de salida, y querían que se los diera como si nada. No, dije. Me miraron como si acabara de insultarlos. El rostro de mi padre se oscureció. Perdón, dijo. Dije que no. Repetí. Ese dinero es para la universidad, yo lo gané, no se los voy a dar. Mi madre dejó su copa de vino con demasiada fuerza sobre la mesa y me llamó egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo Mary Ann, simplemente salió. ¿Qué han hecho? Me han ignorado durante 18 años a menos que necesitaran algo. No pagaron nada de mi educación. No me ayudaron con las solicitudes. Ni siquiera me llevaron a la visita universitaria el año pasado porque estaban demasiado ocupados relajándose. ¿Y ahora que tengo algo bueno, quieren quitármelo? Eso fue todo. El ambiente en la habitación cambió. Mi padre se levantó tan rápido que la silla raspó ruidosamente contra el azul
azulejo. Su voz retumbó, mocoso malagradecido. Esta es nuestra casa. Hemos aguantado tu actitud. Si vas a faltarnos al respeto así, puedes irte. ¿Qué? Dije parpadeando. ¿Me escuchaste? Afirmó él. Ya tienes 18 años. Eso significa que eres adulto. ¿Quieres ser adulto? Pues actúa como tal, empaca tus cosas y vete. No eres bienvenido aquí si vas a hablarnos de esa manera. Mi madre no lo detuvo en solo, se cruzó de brazos y miró el pastel, el que tenía mi nombre y ahora parecía una broma. Me fui esa noche sin previo aviso. Solo empaqué una bolsa de lona con lo que pude cargar. Agarré mi carta de aceptación y salí por la puerta. No me detuvieron ni me lo amaron. Caleb ni siquiera escribió Van y eso fue todo. Pasé los siguientes meses durmiendo en sofás ajenos y trabajando en empleos de medio tiempo hasta que comenzó el semestre de otoño. No tenía mucho, pero tenía mi lugar en el programa. Estaba decidido a hacer que funcionara. El primer año fue difícil, muy difícil. Trabajé hasta tarde, estudié en cada momento libre y aprendí a estirar $1 para que durara una semana en comidas. Pero lo logré y seguí haciéndolo. 5 años después, no soy el mismo chico que salió de esa casa con lágrimas en los ojos y una bolsa en la mano. Ahora tengo un gran trabajo como ingeniero de software. Trabajo en una firma en la ciudad, tengo mi propio apartamento, mi propio auto y un poco de paz por primera vez en mi vida. Esa paz no duró mucho porque hace 2 meses llamaron a mi puerta y parados allí, como si no me hubieran echado en mi cumpleaños todos esos años atrás, estaban Karen y Dalian sonreían diciendo que necesitaban un lugar donde quedarse. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Estaban en el pasillo como fantasmas de una vida que yo había enterrado. Karen con su rompevientos gigante, Dale con la misma gorra de camionero que solía usar mientras le gritaba las noticias Sansé, veían Mayo Res. Por un segundo, sentí que ese viejo instinto surgía, la parte de mí que todavía quería su aprobación, que todavía esperaba que sonrieran y dijeran, estamos orgullosos de ti, pero no estaban allí por eso. Solo estábamos de paso por la ciudad, dijo mi madre con naturalidad, como si fuera una coincidencia. Pensamos en pasar a verte. Ha pasado tanto tiempo, Braden. Me quedé allí en completo silencio. Parte de mí quería cerrar la puerta de golpe. Pero otra parte, la más silenciosa e incierta, dio un paso atrás y dijo, entren. En el momento en que entraron, fue como si el aire cambiara por completo. Dal inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor como si estuviera tasando los muebles. Lindo lugar. Murmuró sacudiendo migajas del brazo de mi sofá como si eso lo ofendiera personalmente. Karen fue a la cocina, abrió mi refrigerador sin preguntar y dijo, oh, qué bueno. Tienes comida de verdad. La Gigi y Dali parece que te va bien. Se sintieron como en casa, como si yo fuera un invitado en mi propio apartamento. Me quedé allí, incómodo, viendo a las 2 personas que me habían echado en mi cumpleaños hurgar entre mis cosas como si fuera su derecho. Finalmente pregunté, ¿por qué están realmente aquí? Karen cerró el refrigerador lentamente. Necesitamos un lugar donde quedarnos solo por un tiempo. Dale asintió, inspeccionando la sala como si pensara dónde poner los pies. Perdimos la casa por ejecución hipotecaria. El sofá de Caleb no es lo suficientemente grande. Y tú tienes espacio, ahí estaba. Sin disculpas, sin reconocimiento de los años de silencio, solo una suposición casual de que abriría mi puerta y les daría todo. Era como el dinero de la beca de nuevo. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Karen agitó una mano como si no fuera importante. Hasta que nos recuperemos. Unas semanas, tal vez un mes. Apenas nos notarás. Los miré fijamente. Ustedes me echaron en Dale, frunció el ceño. Eso fue hace mucho tiempo. Estaba siendo irrespetuoso. Yo estaba protegiendo lo único que tenía. Exploté y me echaron por eso. No llamaron, no verificaron si estaba vivo. La voz de Karen se suavizó con una dulzura falsa. Simplemente pensamos que estarías bien, Braden. Siempre fuiste el inteligente. Independiente, quieres decir, desechable. Dije en ella, se estremeció, y por un momento pensé que finalmente lo había entendido. Pero luego su expresión cambió y se endureció. Se cruzó de brazos y sentenció algo. Somos tus padres, antecriamos. Nos lo debes. Eso rompió algo dentro de mí. Ay, no grité. No chillé. Solo dije que no, pero no se fueron. No ese día. Ni siquiera después de decirles que no tenía espacio. Karen comenzó a llorar o a fingir que lo hacía. Dijo que no tenían a dónde ir, que yo era su única esperanza. Dale se quedó en silencio, mirando la pared detrás de mí como si la conversación lo aburriera. Finalmente, les dije que podían quedarse una noche. Solo una asintieron, agradecidos. Dormí con mi puerta bajo llave. A la mañana siguiente, todavía estaban allí. Karen estaba haciendo café con mis últimos granos. Dale había encendido la televisión tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. Esto no es un hotel. Dije. Karen me miró como si la hubiera insultado. Dijiste una noche, pensamos que lo reconsiderarías al ver nuestra cortesía. Cortesía. Repetí. Una noche, no voy a cambiar de opinión. No me pelearon esa vez. Se fueron lenta y amargamente. Karen se aseguró de decir, te arrepentirás de esto. La familia cuida a la familia. No respondí, pero ese no fue el final ni de cerca. Durante las siguientes semanas, empezaron a aparecer sin avisar. A veces tarde en la noche, a veces a mediodía cuando yo estaba trabajando de forma remota. Mi edificio no tenía portero, solo una cerradura básica. Y de alguna manera siempre encontraban la forma de entrar. Ya fuera convenciendo a un vecino o entrando detrás de alguien, tenían un radar para mi vulnerabilidad. Una vez, al llegar a casa, tras un largo día de oficina y un trabajo extra de consultoría para ahorrar para una casa,
Los encontré dentro. Karen convenció a la vecina diciendo que visitaban a su dulce hijo en Perdí los Estribos. No pueden seguir haciendo esto. Karen tuvo la audacia de decir, bueno, si nos dejaras quedarnos no tendríamos que hacerlo. Cambié las cerraduras ese fin de semana y hablé con los vecinos. Les pedí que no dejaran entrar a nadie sin mi permiso. Pensé que había terminado, pero empezaron las cartas. Notas escritas a mano en mi buzón, debajo de mi puerta, pegadas en el parabrisas de mi auto. Chicriamos. Merecemos esto. No olvides quién te dio la vida. Te arrepentirás cuando ya no estemos. Cada una me desgastaba. Intenté ignorarlas y concentrarme en mi vida, pero era como estar embrujado. Entonces llegó la verdadera traición de la persona que pensé que podría entender. Caleb llamó de la nada una tarde, con voz demasiado casual. Oye, hermanito, me enteré de que mamá y papá pasaron por allí. No dije nada. Él siguió hablando, mira. Sé que las cosas fueron difíciles entonces, pero ellos, realmente, tienes algo bueno ahora. Solo deja que se queden contigo un tiempo. No, chi matará. ¿Hablas en serio? Dije con el corazón acelerado. Son nuestros padres, Braden. ¿Nos cuidaron? No, espeté. Te cuidaron a ti. A mí me echaron en mi cumpleaños. Él tuvo el descaro de reírse, sí, pero caíste de pie. Eres la historia de éxito, así que sé el hombre más maduro. Esa llamada terminó rápido. Le dije que perdiera mi número si solo iba a chantajearme. Colguei, temblando de rabia. Esa noche, llamaron de nuevo a la puerta. No respondí. Otra carta apareció por debajo la mañana siguiente, pero esta vez no era la letra de Karen, era la de Caleb. Traté de razonar contigo. Si algo les pasa, es tu culpa. No sé qué me dolió más, la manipulación o darme cuenta de que Caleb estaba de su lado. El chico de oro había hablado y, una vez más, yo era el villano del guión familiar. Mantuve mi distancia e intenté seguir, pero Karen y Dale escalaron las cosas. Empezaron a decirle a conocidos, viejos vecinos y primos lejanos que les había dado la espalda, que les robé su jubilación al quedarme con el dinero de mi beca. Decían que yo acumulaba riqueza mientras ellos sufrían. Pintaron la imagen de un hijo frío y arrogante que se hizo rico y olvidó sus raíces. Un día, en una cafetería local, el barista me preguntó por ellos. Oye, ¿tus padres están bien? Escuché que los echaste o algo así. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaban acosando, estaban tratando de arruinarme, de torcer la verdad para forzarme. Y cuando pensé que no podía empeorar, intentaron culparme a través de mi trabajo. Alguien de recursos humanos me envió un mensaje de voz dejado en la línea general de la empresa. Era la voz de mi madre. Decía que estaba preocupada, que no sabía de mí en semanas y temía que estuviera volviendo a los malos hábitos. Pidió que alguien me revisara porque no quería que terminara como antes de que nunca me drogué. No había ido a terapia por nada más que agotamiento y ansiedad. Pero para alguien que no me conocía sonaba como una alerta roja. Me llamaron a una reunión al día siguiente. No fue nada formal, solo una charla, pero fue humillante. Mi jefe preguntó si todo estaba bien en casa o si estaba abrumado. Habían convertido la preocupación en un arma contra mi Ann. Esa noche me quedé a oscuras. Me senté en la sala, entumecido, pensé en llamar a un abogado, a la policía o a Caleb. No sabía cuál era el movimiento correcto. Entonces, recibí un texto de un número desconocido con una foto de mi edificio. No nos vamos a ir, Braden. La familia es para siempre. Ese fue el momento, el punto de ruptura. Algo dentro de mí se quebró, pero no como ellos querían. Decidí que no solo los bloquearía. Iba a terminar con esto legalmente, públicamente y de forma permanente. No dormí esa noche tras ver esa foto y ese mensaje retorcido. Me quedé mirando la pantalla fría de mi teléfono mientras mi cerebro corría. Recordé las mañanas comiendo fideos instantáneos fríos porque no tenía microondas en el refugio donde me quedé una semana. Recordé cuando usé notas de clase para detener un sangrado nasal porque no tenía pañuelos. Lo recordaba todo. Y ahora esas mismas personas que me dejaron en el frío sin pensarlo 2 veces estaban afuera vigilándome. Me sentí enfermo y violado. Revisé cada cerradura y cerré cada persiana. No me moví por horas. No se lo dije a nadie porque aún cargaba con esa vieja vergüenza que susurraba que debía estar agradecido por haber salido. Pero esto ya no era drama familiar. Era acoso y persecución. A la mañana siguiente llamé a una abogada llamada Tessan. Cuando le mostré los mensajes, las cartas y la foto, ni siquiera parpadeó. «Esto es serio», dijo. «Tienes derecho a sentirte seguro en tu propio hogar». Esas palabras abrieron algo en mí. Nunca lo había pensado así. No en Esau Casau, donde el silencio era lo más cercano al amor. Tessa me explicó cómo solicitar una orden de restricción y qué evidencia necesitábamos. No soy un luchador. Soy el chico que evitaba conflictos y aprendió a desaparecer cuando las voces subían de tono. Pero esta vez no desaparecí. Comencé a documentar cada mensaje y cada nota recibida. Incluso le pedí a mi vecino revisar las cámaras de seguridad. Allí estaban un clip granulado de mi madre, Karen, afuera de mi puerta, deslizando algo y mirando a su alrededor como si supiera que estaba mal. Ese video me rompió de nuevo, no por la amenaza, sino por lo tranquila y casual que se veía, como si esto no fuera crueldad, sino simple paternidad. Estaba entrando en una espiral de ansiedad constante. Tenía pesadillas con Caleb apareciendo en mi oficina para decir que yo era peligroso. Toqué fondo una semana después, un jueves. Debía presentar un proyecto importante en el que trabajé por 6 meses. No pude hacerlo. Ni siquiera pude cruzar la puerta. Me quedé en el vestíbulo del edificio, con la mano en el botón del ascensor, congelado. Seguía viendo sus rostros y escuchando sus voces. Entiendo
perfectamente. Aquí tienes la traducción completa y detallada de la segunda parte, respetando el límite de 5 líneas por párrafo, convirtiendo valores numéricos a letras y manteniendo la coherencia total sin resumir. Nos lo debes. Te arrepentirás de esto. La familia cuida de la familia. Salí de allí, me reporté enfermo, fui a casa y no salí durante 2 días. Ese fin de semana apagué mi teléfono y simplemente me senté en el suelo de mi apartamento con todas las cortinas cerradas. No comí, no bebí mucho, ni siquiera lloré. Me quedé allí sentado, paralizado por una clase de agotamiento que no sabía cómo explicar. Pero al tercer día, me desperté enojado. No era una ira ardiente y de gritos. Simplemente estaba harto. Harto de ser el silencioso. Harto de ser el buen hijo. Harto de ser el chivo expiatorio. Me levanté, me duché y abrí todas las ventanas. Puse música a todo volumen solo para sentir algo. Luego hice una lista, el tipo de lista que no había hecho desde la universidad cuando hacía malabares con 3 empleos. Tenía 16 créditos en ese entonces. La lista se titulaba Reconstruir, al finalizar el papeleo de la orden de restricción con TESA e instalar cámaras de seguridad internas y externas. Enviar un cese y desista formal a Caleb. Hablar con recursos humanos sobre el incidente del mensaje de voz. Reservar una sesión con un terapeuta. No lo hice todo a la vez. Eso habría sido imposible, pero comencé y empezar lo cambió todo. Me reuní con Tessa nuevamente y le entregué mi documentación compilada, organizada nítidamente, con pestañas y etiquetas. Ella estaba impresionada. Eres minucioso, dijo Anjo solo. Sonreí ante mi práctica. Instalé 2 cámaras de seguridad, una sobre la puerta principal y otra que cubría el pasillo. Coloqué letreros claros. No estaba tratando de ser astuto. Quería que supieran que ya no tenía miedo. Envié a Caleb una carta a través de la oficina de Tessan. Era un cese y desista formal, citando acoso y declaraciones falsas. No recibí respuesta, pero el silencio fue más fuerte que cualquier disculpa que él pudiera haber fingido. Me reuní con mi gerente de recursos humanos y le expuse todo a la historia, el mensaje de voz, la foto. Sus ojos se abrieron mientras leía la cronología que imprimí. Me miró de manera diferente después de eso. No con lástima, sino con algo parecido al respeto. Eres más fuerte de lo que me di cuenta, dijo ella. Yo no me sentía fuerte, pero asentí de todos modos. Y finalmente, encontré a un terapeuta llamado Jordan, que se especializaba en trauma familiar y distanciamiento adulto. La primera sesión fue incómoda. Seguía haciendo bromas, desviando el tema, pero luego él dijo algo que se quedó conmigo. Sobrevivir es admirable, pero prosperar es la verdadera venganza. Esa frase vivió en mi cabeza durante días. Y lentamente, muy lentamente, comencé a prosperar. Empecé a correr por las mañanas, no por peso o apariencia. Era solo para quemar la ansiedad. Dejé de revisar las persianas cada 10 minutos. Comencé a dormir con la puerta del dormitorio abierta. Eso fue algo enorme. Me reconecté con una vieja amiga de la universidad, Malia, que siempre había sido amable conmigo. Fuimos por café, luego a cenar, y empezamos a vernos más. Ella fue la primera persona a la que le conté todo, sin filtros, sin suavizar los bordes, sin minimizar el dolor. Ella no se inmutó, simplemente escuchó. Cuando le mostré una de las cartas, donde Karen escribió, deberíamos haber dejado de intentar después de Caleb, al menos él conoce la lealtad. Malia no se enojó, ella se enojó conmigo. Mereces algo mejor, dijo, y lo estás construyendo. Esa frase se convirtió en mi nueva ancla. Trabajé más duro que nunca. Asumí un papel de liderazgo en el trabajo y lideré una presentación exitosa que consiguió un nuevo cliente. Comencé a ahorrar de manera más agresiva, viendo mi saldo. Vi el saldo de mi cuenta subir más allá de números que nunca pensé que vería. Busqué condominios. Solicité espacios para hablar en conferencias de tecnología. Finalmente comencé a diseñar un producto de software con el que soñaba desde la universidad. Algo que ayudara a las personas a rastrear y organizar documentos legales familiares. Era para litigantes que se representan a sí mismos. Porque si había algo que sabía ahora, era que no todos tienen a una TESA, no todos reciben ayuda. Quería cambiar eso. Pero justo cuando las cosas se estaban estabilizando, justo cuando finalmente sentía que era libre, sucedió algo que me recordó que esta guerra no terminaba. Llegó una carta sin dirección de remitente. Una letra diferente esta vez, más descuidada, apresurada. Por dentro había una sola línea. Puede que tengas abogado, pero tenemos historias. Y una unidad USB. Cuando vi la unidad USB por primera vez, la miré como si pudiera explotar. Era pequeña, común, de ese plástico barato de ferias comerciales, pero el peso de ella se sentía pesado en mi mano, más de lo que debería. No la conecté de inmediato. Me senté en mi escritorio mirando el cursor. La unidad descansaba junto a mi teclado como una bomba de tiempo. Mis pensamientos daban vueltas. ¿Qué había en ella? ¿Qué querían decir con que tenían historias? ¿Me amenazaban con mentiras, chantaje o algo peor? ¿Alguna versión retorcida de la verdad? Eventualmente encendí una computadora portátil vieja que no había usado en años, sin archivos personales, sin iniciar sesión en mi red de trabajo. Deshabilité el Wi-Fi, abrí una cuenta de invitado nueva y conecté la unidad. Dentro había una carpeta. Estaba etiquetada como Prueba Brayden. La abrían, había 4 archivos de video, sin descripciones, sin nombres, solo fechas. El primero tenía fecha de hace 2 meses. Hice clic en reproducir e inmediatamente sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Era un video de mi mamá sentada en su auto llorando,
o pretendía llorar. La cámara estaba inclinada lo suficiente para captar su rostro, y ella seguía mirándola como si quisiera asegurarse de que estaba grabando. Decía cosas como, solo queremos ver a nuestro hijo, lo criamos y ahora ni siquiera abre la puerta. Hablaba en ese tono suave y tembloroso. Es el tono que la gente usa cuando intenta sonar desconsolada. Era una actuación manipuladora y asquerosa. El siguiente video fue todavía peor. Dale estaba parado afuera de mi apartamento hablando a la cámara con una solemnidad ensayada. Si algo nos pasa, dijo, es culpa de Brayden. Intentamos contactarlo, intentamos toda. En un punto, miró fuera de cámara y dijo, ¿debería mencionar la beca? Y la voz de Karen susurró, sí, pero di que fue un malentendido, no un robo. El tercer video era de Caleb. Estaba sentado a una mesa de comedor, probablemente en su apartamento según el fondo borroso. Su tono era calculado. Dijo, Brayden siempre ha tenido problemas. Se aíslan, corta a la gente cuando no están de acuerdo con Elan. Solo queremos que reciba ayuda. Incluso citó mi terapia. Mencionó la cita que le comenté de pasada hace años como prueba de que yo tenía un patrón. El cuarto video era una grabación de pantalla de un correo. Era una respuesta vieja que le envié a Caleb en la universidad donde dije, no puedo más con esto. A veces siento que quiero desaparecer. Estaba fuera de contexto. Sonaba traumático, incluso peligroso. Especialmente con la narración que Caleb agregó encima. Dijo que yo ya había dicho cosas así antes. No nos habla y estamos preocupados. Está inestable. Me quedé allí sentado viendo a estas personas, mi familia, construir una narrativa falsa de un hijo mentalmente inestable, de un comportamiento abusivo y frío. Hablaban de paranoia y crueldad. No estaban tratando de reconciliarse. Estaban preparando una campaña de desprestigio, tal vez para la corte, para amigos o para el internet. Se filmaban como si fueran las víctimas. Desconecté la unidad, me recliné y por un momento no sentí ira. Me sentí tranquilo porque ahora sabía exactamente quiénes eran. No solo en mis recuerdos, sino en sus propias palabras en video. Esto ya no era manipulación psicológica. Esto era evidencia. Y yo había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de pasar a la ofensiva. A la mañana siguiente, reservé un seguimiento con Tessa y entré en su oficina con la unidad USB y mis grabaciones de seguridad. Llevaba capturas de pantalla de los mensajes y una carpeta etiquetada como evidencia de acoso en cronología de Karen y Dale. Ella la oyó levantando las cejas mientras leía. Brayden, dijo ella, mirando hacia arriba. Esto no es solo suficiente para una orden de restricción. Esto es lo suficientemente fuerte para un litigio civil. Asentí con la cabeza. Quiero llegar hasta el final. Ella preguntó si estaba listo para lo que eso significaría. Las audiencias, la exposición, la posibilidad de que pusieran la opinión pública en contra. Dije, ellos ya hicieron eso. Ahora solo me estoy poniendo al día. Y desde ese momento dejé de reaccionar. Comencé a planear en paso 1 cortarlos completamente. No más mensajes, no más llamadas. Bloqueé sus números, cerré cada cuenta de redes sociales y mejoré la seguridad de mi edificio. Agregué entrada por reconocimiento facial. Configuré alertas para cualquier movimiento fuera de mi puerta. Las cámaras ahora tenían respaldos en la nube. No dejé nada al azar ni incluso contraté a un investigador privado. Fue sugerencia de Malia. Ella conocía a alguien de un caso anterior que se especializaba en vigilancia digital. El tipo Javier era discreto, pero muy eficiente. En un now semanal tenía grabaciones de Karen y Dale sentados afuera de mi antigua escuela secundaria en su auto. Hablaban con alguien, posiblemente un reportero. Les daban frases sobre cómo yo había abandonado mis raíces y dejado que el éxito me cambiara. Ya estaban tratando de convertir su historia en algo más grande. Y si ese era su plan, entonces yo tenía que asegurarme de que mi historia fuera más ruidosa. Paso 2. Controlar la narrativa. Comencé a documentar todo públicamente, no en una publicación desordenada de internet o un video viral. Creé un blog limpio y profesional, un rincón protegido con contraseña que compartí con pocos al principio. Se titulaba Sobreviviendo al distanciamiento, un diario. Escribí sobre lo que significaba crecer en un hogar donde nunca era suficiente, donde el éxito se convertía en moneda, algo que tus padres intentaban robar en el momento en que se materializaba. Nunca usé nombres, nunca acusé directamente, pero conté la verdad y lentamente el sitio ganó tracción. Otros hijos distanciados se comunicaron, algunos compartieron sus propias historias, otros solo dijeron gracias. Me dio una fuerza extraña saber que no estaba solo, que no estaba loco, y luego llegó el correo electrónico. Un productor de un podcast de nivel medio sobre trauma familiar y drama legal quería entrevistarme. Habían encontrado el blog por alguien más. Dijeron que mi historia resonaba. Al principio dudé. Salir a la luz pública era arriesgado. No quería ser ese tipo, el que ventila los trapos sucios de su familia. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ellos ya lo habían hecho. Grabaron videos falsos, torcieron mis palabras y me pintaron como inestable. Si iba a ser retratado como el villano en la historia de alguien más, prefería decir la verdad en la mía. Así que dije que sí. En la entrevista no fue llamativa, solo audio. 45 minutos de mí contando mi historia lentamente, con calma y claridad. No ataqué, no mencioné nombres, pero expuse todos los hechos reales. El desalojo, la beca, el acecho, la campaña de desprestigio. El episodio salió al aire 3 semanas después. En un día tuvo 10,000 reproducciones. En un now semanal tenía más de 100,000. Extraños comenzaron a contactarme. Terapeutas, autores, incluso una abogada de otro estado que estaba iniciando una organización sin fines de lucro. Ayudaba a adultos jóvenes que enfrentaban la falta de vivienda por manipulación familiar. Me preguntó si me uniría a la junta asesora. Dije que sí.
Algo cambió en mí, ya no sentía que estaba sobreviviendo, me estaba ascendiendo. Paso 3. Golpear donde duele. Legalmente, la fecha de la audiencia para la orden de restricción finalmente se fijó. Tessa y yo nos preparamos como si fuera un juicio. Ensayamos mi declaración, alineamos testigos, incluyendo a mi gerente de recursos humanos y Amalia, presentamos la unidad USB y las grabaciones de seguridad como evidencia formal. Pero no nos detuvimos allí. Tessa presentó una demanda paralela por daños emocionales, difamación e invasión. Los videos, especialmente donde discutían crear narrativas falsas, nos dieron ventaja. Y cuando las grabaciones de Javier confirmaron que intentaron engañar a un reportero, se abrió otra puerta. Era la intención de dañar. La mejor parte es que ellos no tenían idea de lo que venía. Para Karen y Dale, yo todavía estaba asustado y derrotado. Así es como les gustaba que fuera fácil de controlar, fácil de culpar. Así que guardé silencio, dejé que se cocinaran hasta que llegó la citación judicial. Entonces, como un reloj, las llamadas empezaron de nuevo. Esta vez desde un número diferente. Brayden, ¿qué es esto? ¿Una demanda? ¿Estás loco? No. Respondi. Dejaron mensajes de voz, correos, incluso enviaron una disculpa escrita a mano que apestaba a falta de sinceridad. Pero no me inmuté porque la venganza no tenía que ser ruidosa. Estaba aprendiendo que tenía que ser inteligente. Y ahora estaba listo para jugar ese juego mejor de lo que ellos jamás imaginaron. La sala del tribunal era pequeña, no sé por qué imaginé algo grandioso con pasos resonantes y caoba pulida. En realidad era una habitación color crema con luces intensas y un olor a café viejo. Pero lo que le faltaba en drama le sobraba en intención. Podía sentir la energía en la habitación, espesa y silenciosa, como el momento antes de una tormenta. Estaba sentado junto a Tessa en la mesa del peticionario. Tranquilo por fuera, pero tenso por dentro, mis palmas sudaban. Mantuve mis manos bajo la mesa. Frente a mí, Karen y Dale susurraban furiosamente a su abogado, un hombre con un traje arrugado que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Karen iba vestida formal. Llevaba perlas y un vestido floral. Dale vestía una chaqueta sobre una camiseta que decía, el papá número 1 del mundo. No sé si la ironía era intencional, o si simplemente no tenían tacto. No me miraron ni una sola vez. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó con Tessa abriendo el caso. Ella dio un resumen claro y compuesto del acoso, detallando cada visita, cada carta, cada escalada. Presentó la cronología, los videos de seguridad y la unidad USB. Habló como un cirujano, precisa, controlada y sin emociones. Luego vinieron las declaraciones de los testigos. Malia fue primero, describió la noche en que encontré la foto. Dijo lo conmocionado que estaba, como revisé cada ventana y como no dormí durante días. Su voz se quebró una vez, pero se mantuvo firme y segura. Mi gerente de recursos humanos habló después, confirmando el mensaje de voz y el correo extraño. Mencionó cómo me llamaron a una reunión de bienestar por preocupaciones fabricadas. Entonces fue mi turno, mi pus digipai. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente. Le conté al tribunal todo, desde el desalojo en mi cumpleaños. Hablé de la presión implacable, el acecho y la campaña de desprestigio. No dramaticé, no adorné, solo dije la verdad. No solo intentaron manipularme, intentaron destruirme. Cuando no pudieron controlar mi futuro, intentaron reescribir mi pasado. Hubo una pausa. Cuando terminé, el juez asintió y se giró hacia ellos. Karen pidió hablar. Se levantó lentamente, apretando un pañuelo como si fuera utilería. Su voz era llorosa y temblorosa. Somos sus padres, nunca quisimos lastimarlo. Simplemente no sabíamos cómo llegar a él. A él teníamos miedo por él. Todo lo que hicimos fue por amor. El juez preguntó si grabaron videos falsos. Karen dudó. No eran falsos, su señoría. Él ha tenido problemas. Siempre ha sido distante, difícil, agregó ella. Tessa se puso de pie de inmediato. Su señoría, con respeto, ser privado e independiente no es una enfermedad mental. Dale finalmente habló fuerte. Esto es ridículo, nos hace ver como monstruos. Solo queríamos verlo. Le dimos todo, El juez levantó una mano. Señor, por favor, siéntese. Tendrá oportunidad de hablar a través de su abogado. Pero su abogado no dijo mucho. Miró la evidencia, miró a sus clientes y ofreció una defensa débil que se resumía en: esto es un malentendido. El juez pidió un receso antes de decidir. Salí al pasillo con Tessa. Amalia se nos unió. Nadie dijo mucho. Nos quedamos en un triángulo silencioso, respirando lento, viendo los segundos pasar. 15 minutos después, nos llamaron de regreso. La decisión del juez fue rápida, minuciosa y brutal en su claridad. Se otorgó una orden de restricción de 5 años. Era la duración máxima, prohibiendo a Karen y Dale contactarme de cualquier forma, acercarse a mi casa o trabajo o usar a terceros para comunicarse. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. El juez también remitió el asunto a la Corte Civil con una fuerte recomendación de que las demandas por difamación procedieran. Señaló que las grabaciones de video eran profundamente perturbadoras e indicativas de una malicia sostenida. Luego se dirigió a ellos: ustedes no son las víctimas, son manipuladores. Este tribunal no existe para validar narrativas falsas o chantajes emocionales. Han cruzado una línea y el señor Brayden tiene derecho a su paz. Cuando el mazo cayó, sentí algo que no había sentido en años de alivio. Pero no era solo alivio, era un siegi. El caso civil avanzó lentamente, pero el impulso estaba de nuestro lado. Su abogado intentó negociar un acuerdo temprano, un acuerdo silencioso, sin admisión de culpa y con una pequeña suma financiera. Nos negamos. Yo no quería silencio, quería la verdad. Quería un registro. Quería que tuvieran que responder por lo que hicieron, no solo en mi vida. Mas wasipum.
Papeo. La demanda tomó 7 meses en resolverse. Durante el proceso, encontramos más correos entre Karen y Caleb discutiendo formas de hacerme ver desequilibrado. Había un chat grupal privado con parientes chismeando sobre mí en capturas de pantalla de redes sociales donde daban a entender que los cortó un hijo narcisista. Todo salió. Cuando se dieron cuenta de lo profunda que era la evidencia, se desmoronaron. Finalmente llegamos a un acuerdo bajo mis términos. Emitieron una disculpa escrita pública. Fue redactada por nuestro equipo legal para publicarse en los mismos espacios donde me difamaron. Acordaron pagar daños por angustia emocional, los cuales doné totalmente. Fueron para un fondo de becas para estudiantes distanciados. Y aceptaron una orden de no contacto que se extendía más allá de la expiración de la orden judicial. No los he visto desde entonces. En cuanto a Caleb, nunca volvió a contactarme. Lo último que supe es que se mudó a Florida con su novia. Cambió de trabajo 2 veces en el mismo año. Podría haberlo perseguido legalmente e incluirlo en la demanda civil, pero nulo gis. No porque lo perdonara, sino porque no vale el esfuerzo. No creo que él cambie nunca. Creo que en el fondo disfrutaba ser el hijo de oro, el que no hacía nada malo. Él estaba en el pedestal mientras yo recibía los golpes. Y creo que seguirá intentando ser alguien importante pisando a otras personas. Pero no a mí, ya no. Las consecuencias no fueron solo legales. La gente empezó a contactarme, antiguos compañeros, primos lejanos, incluso un par de maestros de la escuela secundaria. Recordaban lo callado que era y lo duro que trabajaba. Dijeron que escucharon la historia por el podcast o el blog. Dijeron que lo sentían mucho. Desearon haber visto por lo que estaba pasando. Uno de ellos, mi maestro de matemáticas de segundo año, me envió un mensaje que me hizo detenerme. Siempre pensé que eras valiente por hacer preguntas cuando nadie más lo hacía. Me alegra que el mundo finalmente vea quién eres. Eso me pegó fuerte. Todavía manejo el blog. Ha crecido hasta convertirse en algo más ahora, una pequeña comunidad moderada y segura. Organizamos talleres y publicaciones de invitados. Incluso lanzamos una beca anual para estudiantes que han sido cortados financieramente por sus familias. El año pasado, ayudamos a 3 chicos a cubrir su primer semestre. Mantengo mi vida personal más tranquila ahora. Malia y yo seguimos juntos. Ella es la primera persona con la que realmente me he sentido a salvo. No porque ella arregle todo, sino porque escucha. Ella no intenta reescribir mi historia, solo la sostiene conmigo. Sigo yendo a terapia. Todavía tengo días difíciles. Días donde el peso de todo me sorprende en un olor, una canción o un sueño. Pero esos días son menos ahora. Y cuando vienen, sé cómo manejarlos. Porque sé quién soy. No soy el chivo expiatorio, ni un problema, ni un fracaso. Solo soy Braden, un hombre que reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo. La reconstruí verdad por verdad. La gente siempre me pregunta si los extraño. A mis padres y a la familia que perdí. Y les digo la verdad, no los perdí. Ellos nunca fueron míos para empezar. Y el día que dejé de perseguir su amor fue el día que encontré la paz.